Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pasó la elección en el PAN, ganaste, te entregaron tu constancia de ganador, pero hoy, formalmente hoy, estás iniciando tu gestión como presidente panista. Sí, así es, Guillermo. Hoy, después de que ya no hubo impugnaciones, se formaliza ya esta nueva dirigencia y con muchos retos, querido Guillermo, muy consciente de todo lo que se viene, muy consciente de que habrá de ser una dirigencia en épocas que no son de gloria para el PAN ni para la oposición. Al contrario, en épocas en donde muchas personas coincidimos que estamos viviendo una de las épocas más oscuras en este país, Guillermo, y lo decimos en serio. Mira, a nosotros y nosotras en la oposición nos dicen muy exagerados que no nos hemos convertido en Venezuela, que, ¿cómo somos amarillistas? Pues sí, pero yo lo que digo es, a lo mejor Venezuela no es el país que tenemos que usar de comparativo. A lo mejor tenemos que hablar de Pakistán, a lo mejor tenemos que hablar de esos lugares en donde hay un gobierno totalitario, porque en México hacia allá vamos. Y a la gente que nos escucha, no es venir aquí a golpear a nadie, es simplemente preguntar qué más ejemplos necesitamos para darnos cuenta cómo el Poder Legislativo ya no existe, ya hace lo que desde el Poder Ejecutivo les mandan y además les dicen que sin una coma que le puedan mover. ¿Qué más necesitamos para ver y aceptar que van al abordaje del Poder Judicial? Que te hacen creer que tú puedes votar por las y los jueces, pero solo vas a poder votar dentro de lo que el oficialismo te ponga enfrente. ¿Qué más necesitamos para ver que se metieron en las elecciones, que hay un hiperpresidencialismo, que silencian periodistas, que mueven números de delitos? Nosotros estamos conscientes de que vamos a un país autoritario cada vez más y tiene que haber y habrá oposición desde Acción Nacional. Ese es el gran desafío que tienes tú como dirigente nacional del partido que hoy representa la mayor oposición en México. Así es. Ahora, Morena, sea como sea, está haciendo lo suyo. Claro, le han ayudado, ¿no? Autoridades electorales, lo que tú quieras, le han ayudado a conformar esta supermayoría en las dos cámaras y bueno, luego Morena ha hecho su trabajo para convencer de una manera u otra a senadores para que pasen a sus filas. Pero te preguntaría yo, ¿qué va a hacer el PAN? Porque una cosa es lo que hace Morena y otra cosa es lo que tiene que hacer la oposición. Sí. El mensaje de las urnas es uno y es claro. En este país, pues las cosas se decidieron como están definidas ya. En el inicio de tu dirigencia como presidente nacional del PAN, ¿qué planteas para que Acción Nacional vuelva a ser la fuerza política que siempre constituyó? Mira, nosotros tenemos que hacer muchas cosas hacia adentro del partido, abrirnos, reconocer nuestros errores, dejar que más personas, ir por los jóvenes y que cada vez más personas participen, hagan del partido un partido más plural, hacia adentro. Pero lo más importante es todo lo que tenemos que hacer hacia afuera, Guillermo. Con todas las personas que nos están escuchando, que no son del PAN, pero que no están contentas con la 4T. A ver, lo primero que nosotros tenemos que hacer y habremos de hacer es recorrer todo el país sin cansancio para abrirle los ojos a millones de personas, Guillermo. Porque ¿cuál es la principal mentira que llega desde el oficialismo? Hacerle creer a todas las personas que 9 de cada 10 mexicanos le aplauden a la 4T. Hacer creer que 9 de cada 10 mexicanos están conformes con cómo se llevan las cosas en este país desde su gobierno. Y eso no es verdad. El PAN primero tiene que abrirle los ojos a millones de personas para decirles que por ellos el 2 de junio votó un 54% para el Congreso. Eso quiere decir que hay que habemos un 46% en este país que no creemos que la 4T lo hizo bien en estos 6 años, donde hace 6 nos vendían que todo se iba a resolver de manera maravillosa. ¿Qué es lo que el PAN tiene que hacer, Guillermo, para dejarlo muy claro? Quitarles esos números que artificialmente se autodieron en el 2027. No va a haber una meta más preclara, Guillermo. Nada nos va a distraer. Tenemos que hacer 1 millón de cosas, pero todas que lleguen
día en que se habrá de votar en el 2027 para quitarles esos números en el Congreso e impedir que sigan lo que muchos creemos que es la destrucción o por lo menos la retrotracción de este país. Ya te han preguntado sobre el tema, ya has hablado sobre ello, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta de cualquier manera. Por favor. Porque desde Palacio Nacional abrieron fuego al día siguiente de la elección de la dirigencia nacional panista, Sí. Cuando fuiste tú ganador de la presidencia, Sí. y en persona la presidenta Claudia Sheinbaum Sí. pues se lanzó contra ti. Sí, mira, y además con una canción que llevan 3 años pataleándola. Mira, primero yo decirle a tu auditorio y a ti, querido Guillermo, yo le respondí también a la presidenta Claudia Sheinbaum y le dije si así es como pretende conducir el país. Y sí, ¿no? O sea, nos quedó claro. Es decir, si con un PAN, con una oposición, que por más que podamos haber discutido por estos 6 años, una nueva dirigencia del PAN le ofrecía un diálogo, y no para ver si nos tomábamos una foto o si nos callamos bien, se le ofreció un diálogo para ver qué podíamos hacer por la gente, por las personas, por ti que nos estás viendo o escuchando. Y que la respuesta, Guillermo, haya sido azotarnos la puerta en la cara. Que quede a juicio de cada quien cómo creen que se va a sacar adelante este país. Si con diálogo o azotándonos la puerta en la cara en ese nivel de soberbia cuasi infinita en la que está ya la 4T. Pero también dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que ella no lo dice con un afán de denuncia penal. Ah, menos mal. Qué bueno que sepa de la autonomía de las fiscalías. No, que su papel era por el de la denuncia pública. Pues para que la gente vea que la presidenta denuncia públicamente las irregularidades en este país. Bueno, yo también le contesté y le pregunté, entonces, ¿cuál es su denuncia pública con respecto a los miles de millones de pesos desaparecidos en Segalmex? Si su papel, presidenta, es la denuncia pública, ¿qué denuncia pública hace sobre los sobres de dinero que todo este país vio que se le dieron al hermano de un expresidente para apoyar un movimiento? ¿Qué denuncia pública hace? Entre miles de ejemplos. Mira, Guillermo, lo que yo te puedo decir es, si lo que creían con esa mención es que me iban a intimidar, que no iba a responder absolutamente, va a ser exactamente lo contrario. Ellos decidieron el tono, que así sea, nada más que no digan el día de mañana que en el PAN lo único que sabemos es estar en contra, decir que no a todo. El PAN ofreció diálogo, no lo quisieron, nos quieren seguir subestimando, por nosotros mejor, nosotros a trabajar y ellos a dormirse en sus laureles, mi querido Guillermo. Parece que nada va a detener, como nada detuvo la reforma judicial, la extinción de órganos autónomos. ¿Cómo ves este tema? Mira, nosotros lo vamos a defender. Son muchos los órganos autónomos, pero yo considero como el más delicado, todos lo son, pero el que es delicadísimo es el INAI. Decírselo a tu auditorio. El INAI, que desde una mañanera en el sexenio pasado dijeran que es un instituto inútil, que no tiene utilidad, es el instituto que, para decirlo en pocas palabras, a ti que me estás escuchando, defiende tu derecho a saber en qué se gastan los gobiernos tu dinero, más cuidar tus datos personales. Tú dime si ese es un instituto inútil. A ver, nosotros vamos a trascender de la tribuna, Guillermo, y de las entrevistas. Nosotros vamos a meter el cuerpo por la defensa del INAI. Si no existe este instituto de manera autónoma, nunca jamás tú te vas a volver a enterar de una casa gris o de una casa blanca, Nunca te vas a volver a enterar por una solicitud de información que tú hagas sobre qué está pasando con el gobierno, porque ahora el gobierno va a ser el jefe de este instituto. Por eso no tiene jefe, para que sea autónomo. ¿Cómo vas a hacer transparente una irregularidad de alguien que es tu jefe? Entonces, en el PAN ya estamos listos para regresar a la resistencia civil, Guillermo, pacífica. No nos confundimos, pero si en ese tono quieren que estemos ya como oposición, pues que así sea y así será. Déjame preguntarte sobre el futuro de la alianza que ha formado en procesos electorales recientes Acción Nacional con el PRI y, bueno, el PRD, que ahora pues desaparecerá como partido nacional. Te pregunto, ¿cómo ves el tema de la alianza
en tu nueva dirigencia? Mira, yo siempre lo he clasificado, Guillermo, entre primero lo parlamentario, en donde estoy convencido que, pues para cómo están las cosas, no hay manera de que dejemos de ser bloque de contención. Más allá de una plataforma u otra, tenemos que estar juntas y juntos los que no creemos que la 4T esté llevando al país por el camino adecuado, por lo que hace a lo parlamentario. Por lo que hace a lo electoral, Guillermo, a lo programático, sí es un gran debate que tenemos ya que tener. Todos los partidos, yo me habré de ocupar de ese debate en el PAN, y sé que va a haber voces de todo tipo, va a haber quienes digan, tenemos que mantenernos, va a haber quienes digan, tenemos que apostar por nosotros mismos. Si a mí me preguntas, si me preguntas a mí, yo creo que ya es momento de apostar por nosotros mismos como PAN, pero mi convicción es jamás imponerme. Esta no va a ser una dirigencia que se imponga, aunque una gran mayoría piense lo contrario. Yo creo que va a haber una mayoría que piense igual que yo, pero al final va a ser el producto de un debate que tengamos porque es una decisión importantísima, estrategiquísima para el futuro del país. Déjame preguntarte sobre lo que sucedió con la elección de una nueva presidencia para Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y lo menciono no por el hecho de lo sucedido, sino por el trasfondo político que se le ha dado a esta decisión. Habrás leído en columnas políticas lo que estos columnistas y analistas dicen respecto a quién tomó la decisión. Yo recuerdo un encabezado de una columna que decía AMLO 1, Claudia 0, refiriéndose a esta decisión en donde aparentemente quien impulsó esa designación, desde donde quiera que se encuentre, fue el expresidente. Mira, primero, así sea muy brevemente, sí hacer una alusión respecto al fondo de la reelección de quien hoy, pues por los próximos 5 años habrá de seguir titulando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mira, aunque en Morena se imponen a la brava, Guillermo, quieren dar la finta de que pasan por un proceso electivo democrático y técnico. Aunque sea una simulación, hasta en ese proceso la peor calificada fue la que acaba de ser reelecta. O sea, no cumplen ni con el mínimo decoro, Guillermo, de que por lo menos le hayan puesto un 10 a ella. O sea, explícitamente la peor calificada es la que se queda. Nosotros como PAN acabamos de entregar literalmente unos arreglos florales aquí, cerquita en Periférico Sur, el viernes. Fuimos vestidos de negro por considerar cómo está extinta ya, que descansa en paz la defensa de los derechos humanos. Nunca había habido peores números. La recomendación, que es la esencia misma de una ombudsperson, la recomendación más relevante que tuvo Rosario Piedra, Guillermo, fue sugerir que desapareciera la comisión. Quien la titula sugirió su desaparición. ¿Qué otra recomendación escuchamos? Contra la Guardia Nacional por abusos, contra cualquier otra autoridad en este país. Fue un aplaudidor del gobierno, sin voltear siquiera a ver a madres buscadoras, a papás o a mamás con niñitos con cáncer, tristísimo. Ahora, si es que la interpretación que estos columnistas, Guillermo, dieran fuera verdad, de verdad, es decir, que esa decisión no solo la tomó el expresidente, sino que la tomó a pesar o en contra de la actual presidencia, pues entonces sí, ya qué desgracia de país, ¿eh? Porque entonces ya estaríamos viviendo en un maximato explícito, consolidado, que no puede tener ninguna calificación para bien de este país. Vamos a ver si es verdad que se va generando esa inercia. Hoy pues creo que es aventurado poder categorizarlo, pero si así fuera, no solo en simbolismo de que es la primera mujer en el cargo, presidenta con A, sino el simbolismo de que ya perdimos por completo la república en este país. No hay tiempo para hablar a detalle del tema del presupuesto, pero sé que has ofrecido opiniones en tus redes sociales criticando particularmente los recortes en 3 rubros fundamentales: salud, educación y seguridad. Regálale a nuestro público una reflexión general sobre el presupuesto que se presenta para el próximo año. Mira, la más importante es la siguiente. Pensemos en una familia, en un presupuesto familiar. ¿Qué va a pasar si entran 1,000 pesos a tu casa al mes y te gastas 1,500?
Todos ya sabemos qué es lo que va a pasar. Es que eso es lo que está pasando en México. Y además con mucho cinismo. Y está pasando desde hace 6 años. Primero, ¿dónde está el cinismo? En decir, a ver, pero este es un gobierno que no endeuda, ¿eh? Que no usa la deuda como instrumento. ¿Qué? ¿Perdón? Pero es como si yo dijera que no traigo camisa blanca mientras me están viendo. Pues este es un gobierno que lleva prácticamente consolidado del último siglo en su histórico prácticamente el 50% del PIB de deuda. Y claro que llevamos 7 años consecutivos de deuda. Entonces, eso nos está llevando a un déficit. Es decir, se gasta más de lo que ingresa. ¿Y por qué? Porque es un gobierno que cada vez le apuesta más a repartir dinero. No estamos en contra de los programas sociales. Es la gran falacia del oficialismo decir que en el PAN o en la oposición lo estamos. No lo estamos. Lo único que queremos es que este país no pierda la viabilidad financiera. ¿De qué va a servir que tengas un programa si el día de mañana quiebran las finanzas de este país? Y que no nos digan exagerados. En menos de un minuto te digo, Guillermo, si el anterior sexenio pudo fondear los programas sociales es porque se acabaron hasta el último fondo del último fideicomiso que existía. No es que hayan generado esos recursos, se los acabaron. De lo último de lo que echaron mano, Guillermo, fue de afores, es decir, de cuentas de dinero privado, en la inmensa mayoría de los casos sin el consentimiento de los titulares de esas afores. ¿Qué van a hacer? Este nuevo sexenio ya no tiene esos fideicomisos ni esos fondos y aumenta los programas sociales. Ya tuvo que disminuirle a la UNAM, al POLI, a las instituciones de educación superior. Y con esto concluyo. Fíjate cuál es el mensaje de la 4T. A ti, joven, yo te quiero dar para que tú estires la mano. No quiero que estudies para que tú consigas empleo o produzcas empleo. El modelo de la 4T es que no aspires, joven. Es que yo te lo dé como papá o mamá gobierno. Ya cada quien en su propio juicio determinará qué es mejor para este país. Pues con esto nos quedamos. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Memo, a ti y a todo tu auditorio. Seguiremos conversando en el curso de las siguientes semanas y meses sobre lo que ocurre en el país. Gracias. Muchas gracias, Guillermo.